noches y atención, Noticias RCN entrevistó en Panamá a la senadora Piedad Zucardi sobre quien pesa una orden de captura de la Corte Suprema de Justicia. Negó que se haya reunido con jefes paramilitares, principal acusación en su contra. Pide un sitio especial de reclusión y denuncia amenazas en su contra. Desmintió que vaya a buscar asilo, dijo que regresará al país en los próximos días, aunque no precisó la fecha. Respondió además por su presencia en la fiesta de matrimonio de la hija del Procurador General. Diálogo con nuestro editor político Edwin Gutiérrez en Ciudad de Panamá, exclusivo RCN. Senadora Piedad Zucardi, ¿qué tiene que decir a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena su captura por presuntos nexos con grupos paramilitares? Soy la primera sorprendida de que la Corte, a sabiendas de que he estado atenta y presta a atender todos sus llamados, se vea en la necesidad de dictar una medida de aseguramiento o una orden de captura para que yo vaya a rendir una indagatoria cuando de manera espontánea había solicitado, por ejemplo, ser escuchada en versión libre. ¿Por qué no ha regresado al país? La noticia de los medios de comunicación me sorprendió precisamente fuera del país. Solamente hasta el día viernes mi abogado de confianza tuvo respuesta de la Corte en cuanto a conocer el auto de la decisión de la Corte y a conocer incluso parte de las pruebas trasladadas que han sido parte de mi proceso. ¿Es cierto que iba a pedir asilo en Costa Rica, senadora? No, totalmente falso. En ningún momento cruzó eso por mi mente. Senadora, ¿cuándo regresa? Muy pronto. Nosotros le hemos pedido a través de mi apoderado a la Corte que atienda una solicitud de un sitio de reclusión donde me dé garantías, porque a raíz de las publicaciones de los diferentes medios de comunicación hemos recibido amenazas en las redes sociales e incluso por diferentes vías que atentan contra mi seguridad. ¿Es inocente? ¿Nunca tuvo vínculos con grupos de autodefensa para llegar al Senado de la República? Nunca me reuní con personas de grupos al margen de la ley. Por el contrario, yo fui una de las damnificadas de ese proceso porque yo perdí votación y es fácilmente demostrable con los registros de la registraduría. Perdí votación, por ejemplo, en algunos municipios del norte y del sur del departamento en las elecciones del año 2002. Jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Juancho Dique dicen que sí, que usted se reunió con ellos. Totalmente falso, eso tendré oportunidad de demostrarlo y mi defensa también coadyuvará en la precisión de esas aseveraciones. Totalmente falso. Usted votó por la reelección del procurador, estuvo en la fiesta de matrimonio de una de las hijas del procurador. ¿Usted cree que la Procuraduría tiene la suficiente imparcialidad para actuar dentro del proceso penal en la Corte Suprema? En un Estado de Derecho, el papel de la Procuraduría como Ministerio Público es una garantía para cualquier ciudadano. Yo aspiro a continuar con esa garantía en el desarrollo del proceso. Particularmente no tengo ninguna investigación en la Procuraduría, de manera que no veo por qué la razón de este cuestionamiento. ¿Usted considera que le están pasando una cuenta de cobro, que hay intereses políticos en todo esto? No, yo creo en la justicia colombiana. Confío en mi juez natural, que es la Corte Suprema, y estoy segura que la Corte no se va a dejar de ninguna manera permear por esas corrientes de opinión adversas que tienen diferentes orígenes. Miembros de su familia han sido condenados por vínculos con grupos de autodefensa. Ahora usted es investigada por hechos similares. ¿Cómo puede explicar esto? Las responsabilidades penales son individuales, de manera que, por el contrario, me sentiría discriminada si se sigue haciendo esa conjetura de que, por ejemplo, Álvaro García Romero está condenado por la Corte o que Juan José García en su momento estuvo condenado por la Corte. Ellos en su momento asumieron con entereza y cumplieron con lo que con las penas que la Corte le impuso y nunca se ha levantado una voz de protesta ni de desacato contra la Corte. ¿Piensa renunciar al Senado, renunciar al partido de la U, retirarse de la política? Dicen algunos que uno de sus hijos podría aspirar en marzo del próximo año a reemplazarla en la curul. No, esa es una especulación más y una conjetura más que han puesto a circular precisamente para socavar la confianza que he generado yo con mi trabajo. Usted es una mujer muy cercana al presidente Santos en lo político y en lo personal.
¿Ha hablado con él? ¿Él la llamó en medio de esta situación tan compleja? Aun cuando no he hablado con el presidente Juan Manuel Santos, sé que está enterado de la situación y por supuesto que él confía en que yo demuestre mi inocencia. Doctora Piedad Zucardi, en lo personal, ¿qué siente? ¿Siente miedo? De todas maneras, pierde su libertad durante un buen tiempo, apenas regrese al país. ¿Qué va a pasar con su familia, con sus hijos? Sí, indudablemente siente uno un gran dolor porque se vea abocado a una situación inesperada totalmente. Y lo más importante es que a pesar de que sé que soy inocente, de que así lo voy a demostrar, el proceso será un proceso largo, donde indudablemente va a haber que cambiar, por ejemplo, las costumbres familiares, las costumbres de tipo social, inclusive la permanencia en el Congreso va a tener la limitación de la silla vacía que tiene que aplicarse, y esto indudablemente es un cambio muy brusco en la actividad cotidiana, en la actividad familiar, y considero que efectivamente va a producir un grave daño, sobre todo en mis hijos y en la relación familiar. Senadora Piedad Zucardi, muchas gracias por contestar este cuestionario en exclusiva para Noticias RCN. Ustedes sigan con más información en estudio.